México, ¿cómo vamos? Hizo un análisis de las características de la población de los distritos que votaron por los candidatos a la presidencia el pasado 1 de julio. Para conocer más detalles, nos acompaña Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Susana. Muchas felicidades. Muchas Además, gracias. aprovecho el momento. Muchas gracias. Qué gusto que nos acompañes. Pues bueno, cuéntanos con base en qué datos hacen este análisis y cuál fue la metodología primero, para poner un poco en contexto. Mira, la metodología es relativamente sencilla. Lo que hicimos es, tomamos los 3 principales candidatos a la presidencia de la República y vimos en todos los distritos electorales del país en cuáles obtuvieron mayor concentración del voto. Entonces, ¿dónde se votó más por Andrés Manuel? ¿Dónde se votó más por Anaya? ¿Y dónde se votó más por José Antonio Meade? Y en esos 3 distritos, escogimos 3 distritos, los más votados. Okay. Y a partir de ahí, esos 3 distritos los analizamos con las características socioeconómicas. Entonces vimos los 3 distritos en los que más se votó por Andrés Manuel López Obrador, qué características tienen. Son más jóvenes, tienen más o menos escolaridad, hay más hombres que mujeres. Vimos las características que tienen esos distritos, características sociodemográficas de la población, con base en todos los datos que saca el INEGI. Y de entrada, algo que a mí me sorprendió y me llamó la atención es solo encontrar los 3 distritos en donde más se concentró el voto. Ya después vemos las características, pero solo ver eso para mí fue muy revelador. Sí. Los 3 distritos en donde más se votó por Andrés Manuel López Obrador, de entrada estaban los 3 en Tabasco. En Tabasco, ¿qué digo? Que eso no sorprende. Pero lo que hicimos en el estudio que presentamos, que se llama Así Votamos, fue darle cierta dispersión regional, porque si hablamos solo de las características de 3 distritos pegados en Tabasco, pues no veremos demasiadas diferencias. Entonces, después de Tabasco, vimos en qué otros estados está la mayor concentración del voto. Y entonces tenemos que donde más se votó por Andrés Manuel fue en Villahermosa, en donde concentró 86.5% del voto, seguido de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y de Cancún en Quintana Roo, donde alcanzó el 76.2% del voto. Son porcentajes altísimos. Y luego voy a poner en contraste los datos de José Antonio Meade. En los distritos en donde más se votó por José Antonio Meade, donde más concentración del voto hubo, fue en Bochil, en Chiapas, donde obtuvo el 37.7% del voto, en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, y en Valladolid, donde obtuvo el 34.4% del voto. Entonces ya solo eso ves la diferencia de la concentración del voto, ¿no? En un lugar rebasa el 80% y en otros lugares raya, pero de lejos el 40%. Y por otro lado, Anaya, pues vemos que está más por la zona del Bajío Anaya y en el está norte en medio, del país. Anaya está un poco en medio, ¿no? Con 50, el máximo que alcanza Anaya fue en León, Guanajuato, con 57.7% de concentración de voto. Y ahí ronda, ¿no? Zapopan con 50% y Santa Catarina, en Nuevo León, con 47.2%. Entonces Anaya como que se queda un poco a la mitad. Andrés Manuel con una concentración muy grande, José Antonio Meade con una mini concentración y Ricardo Anaya un poco en el medio. Y luego ya lo que hicimos fue ver cómo es la población de estos habitantes. Y también ahí hay datos que, bueno, por lo menos a mí o por lo menos a México, cómo vamos, me parecen muy reveladores. Sí, a mí también, sobre todo el tema de la educación, en el que leía que, pues, en cuanto al grado de escolaridad, la atención, bueno, donde más votaron por Meade es donde está el porcentaje de la población sin escolaridad, que está por debajo, mayor que la media nacional. Hicimos 2 cosas en términos de escolaridad. Vimos de estos distritos, vimos cuánta es la población que tiene nivel superior de escolaridad, que se refiere a todos los grados posteriores a la prepa, carreras técnicas, licenciaturas y demás. Entonces, educación superior por un lado, y luego también vimos los distritos que no tienen escolaridad, ningún año de estudios. Y entonces, es curioso lo que obtenemos, porque José Antonio Meade se presentó durante toda la campaña como el candidato más preparado, doctorado, maestrías por acá, carreras por allá, tantas secretarías en diferentes lados. Siempre se vendió con muchísima experiencia, que además la tiene. O sea, además es cierto, es una venta que es completamente cierta. Pero cuando vemos los distritos donde más se votó por José Antonio Meade, estos que mencioné hace un momento, que son Bochil, San Felipe del Progreso y Valladolid, vemos que son distritos donde el porcentaje de población con educación superior es bajísimo, muy por debajo de la media nacional. La media nacional es 18.6%, que ya de por sí es baja, pero en Bochil, que fue donde más se votó por José Antonio Meade, el porcentaje es 3%, es solo 3%, seguido de San Felipe con 4.4%. Entonces, te hace ver cómo esta venta de ser el candidato más preparado, pues no enganchó
con los votantes más preparados, sino claro. todo lo contrario, ¿no? Votó en los distritos, caló en los distritos que tienen menos educación superior, y si lo vemos, el otro lado de la moneda, los distritos sin escolaridad, donde la población tiene nula escolaridad, vemos que coincide evidentemente con Bochil. No esperaríamos una cosa distinta. Bochil tiene el 21.7% de la población de Bochil tiene nula escolaridad. Es tragedia, o sea, es una tragedia importante para el pueblo o sea, a nivel nacional 5.8% de la población no tiene ninguna escolaridad, y es un tema importantísimo a nivel nacional. Pero en términos de concentración de voto, donde se concentró el voto por José Antonio Meade, son distritos en donde hay muy poca educación superior y hay mucha población que no tiene ninguna escolaridad. Por el lado de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que no vemos algo tan drástico. Vemos que sí hay escolaridad, están por debajo de la media en la mayoría de los casos. En el caso de López Obrador, sí hay distritos, o sea, los distritos que más votaron por él, como Villahermosa, Tuxtla y Cancún, están por debajo de la media nacional, que quiere decir que van un poco mejor. Igual pasa exactamente lo mismo con los distritos que votaron por Ricardo Anaya. Y los distritos que votaron por Ricardo Anaya son los que tienen, o son de los que tienen más grados de escolaridad, hablando de educación superior. Entonces, si queríamos saber por quién votaron los distritos con alta educación, por lo menos en estos 3 distritos seleccionados votaron por Anaya. Ok. Finalmente, Valeria, ¿qué nos dices de los jóvenes? Sabemos que había altas expectativas de los millennials, salieron a votar más de 12 millones de jóvenes. ¿Cómo estuvo segregado su voto? Esto es interesante porque se habla mucho de los millennials van a votar por este o van a votar por este porque conecta, y en realidad no vemos nada claro en los datos. Claro, estamos analizando 3 distritos, no estamos analizando esto a nivel nacional, que se puede hacer. Lo que pasa es que no tenemos la infraestructura para hacerlo en estos momentos, pero claro que es un análisis que se puede hacer. Lo que nosotros vemos es que los jóvenes votaron de alguna forma igual, o sea, en términos de estos 3 distritos que seleccionamos por candidato, donde más se votó por ellos, vemos un porcentaje de jóvenes similar. De repente hay más jóvenes que votan por Andrés Manuel López Obrador, pero no es demasiado significativo, ¿no? También hay más jóvenes que votan por Ricardo Anaya de los que hay que votan por José Antonio Meade, pero no creas que los números son apabullantes. O sea, de estos distritos, de los 9 distritos seleccionados, donde hay más jóvenes es en Zapopan, que votó por Ricardo Anaya, seguido de Cancún, que votó por Andrés Manuel López Obrador. Y donde hay menos jóvenes, de acuerdo a esto, es Bochil, en Chiapas, que votó por José Antonio Meade, pero la diferencia no creas que es gigante. Pues muy interesante este análisis que hacen, Valeria. Si quieren conocer más detalles, lo pueden revisar en la página de México Cómo Vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, encantada. Gracias, Valeria Moy, directora general de México Cómo Vamos.